sobre todo también respecto a lo que va a ocurrir hoy en la Cámara de Diputados. Para eso lo saludamos al diputado Luis Picat, diputado por la Libertad Avanza por Córdoba. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenos días. Agustina Girón. ¿Qué tal, Agustina? Buen día, ¿cómo va? Gracias por el contacto. Bueno, hoy un No, por día favor. importante, ¿no? Porque se lleva, en realidad 2 días importantes. Fueron 2 temas, la verdad, tanto el que llegó ayer al Senado como el que llega hoy a diputados, que hace mucho tiempo se vienen discutiendo en la Argentina, pero que nunca terminan efectivamente llegando a una ley. Y hoy pareciera que efectivamente puede llegar a concretarse. ¿Qué expectativas hay por el proyecto de régimen penal juvenil que hoy se va a tratar en el Congreso? Bueno, bien lo dijiste, son días históricos de décadas que se vienen tratando. En el caso de lo laboral, más de 50 años, o por lo menos lo que ha durado la democracia. Y en el caso de este régimen penal juvenil, que todo este siglo se ha tratado de modificar estos últimos 20 años. El año pasado se dio un paso muy importante porque gracias al trabajo de todos los bloques, pero sobre todo de Laura Rodríguez Machado, en la comisión se logró un dictamen que, bueno, lamentablemente terminó el año y no se llevó a puerto y a poder tratar. Y ayer, en el plenario, el acompañamiento a este nuevo esquema y penal juvenil fue mayoritario, por lo cual creo que hoy va a ser una jornada, por supuesto, de mucho debate, con las mismas diferencias que se plantearon ayer en comisión, pero con algo que este gobierno no está empezando a acostumbrar para bien, que es el debate, el diálogo y a través de la democracia ir sancionando leyes. Para repasar, ¿no? Porque hay muchos que obviamente se perdieron en las distintas versiones, ¿no? Que hubo del proyecto, obviamente por el debate que hubo alrededor de este proyecto de ley. Hoy el proyecto, como le llega a ustedes y cómo lo van a votar, plantea la edad de imputabilidad en cuánto y qué va a pasar también con todo este proceso de acompañamiento a los menores que delinquen, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas muy interesantes que plantea la ley. Sí, sí, por ahí las manifestaciones, sobre todo de la oposición, solamente se centró en el castigo y en la edad, y la verdad que el proyecto es sumamente amplio. Vamos a empezar por la edad. La edad se logró consensuar en 14 años, que es similar a la región. La región de Latinoamérica está entre los 12 y los 14 años, así que bueno, vamos a estar cerca también de esos valores. Hay una cláusula de protección a las víctimas, hay una cláusula de responsabilidad civil para los padres, también hay medidas alternativas a la prisión, porque la prisión para los menores como máximo puede ser hasta 15 años, o sea, no Sí. puede ser perpetua. Pero si el delito llega a ser menor, también hay todo un acompañamiento respecto a asesoramiento por equipo interdisciplinario, el gobierno, los gobiernos, porque en este caso debemos decir, Agustina, que la sanción es nacional, pero después el que implementa y el que está cerca de todos estos procesos son los gobiernos Claro, provinciales. claro. Deberán también tener grupos de trabajo para acompañar al grupo familiar, y también la reinserción de este menor a través de todas las instituciones intermedias. Y para ello fue algo que se sumó al dictamen del año pasado. Hace falta dinero, y por lo cual hay una cláusula presupuestaria que comienza con más de 23.000 millones de pesos, Claro. pero bueno, que luego seguramente a través de los siguientes presupuestos y las negociaciones que siempre los gobiernos provinciales hacen con el Estado, presupuestos anuales, posiblemente vayan modificando esta cláusula, pero lo importante que no solamente se hace una ley y con el ideal para que sucedan tal cosas, sino también que se la financia.
Claro, esto del presupuesto es clave porque efectivamente para lo que propone la ley, sí, es lógico, es claro, se necesita plata, por ejemplo, para el caso del acompañamiento a los menores que delinquen, que tal vez no terminan inicialmente en un centro para menores, que tal vez cumplen domiciliaria. Ahí entiendo que lo que se plantea es un régimen también de acompañamiento con algún tipo de tutor, que eso obviamente requiere dinero. Y después, obviamente, no sé si es la creación o adecuación tal vez de centros que ya existen, porque ahí ayer la escuchaba, por ejemplo, a la diputada también de La Libertad Avanza, Patricia Vázquez, que criticaba mucho lo que son en la actualidad, ¿no?, algunos centros de detención, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí, ya hay muchas provincias que ni siquiera tienen ese instituto. Claro. Debe haber por lo menos 3 provincias que no lo tienen, entonces es importante la financiación justamente o para la creación o readecuación, donde debemos decir que el menor está prohibido que esté en algún centro donde haya adultos, entonces Claro. es importante diferenciar entre el niño, la niña, el adolescente y el adulto, y eso es lo que prevé también la ley, sacando todos esos prejuicios que había respecto a solamente castigar al victimario, sino también darle las oportunidades y las herramientas para la inserción posterior y también cuidar a la víctima que hoy se sentía de alguna manera con esa puerta giratoria que había en la justicia porque no tenía este tipo de herramientas y bueno, que no lograba de alguna manera consolar a la víctima y también cuidar sus derechos. Así que me parece que es muy amplia para todas las partes. Como te dije al principio, Agustín, ha llegado a un consenso que no fue de un día para otro, como muchos dicen. Tiene un trabajo de todo el año pasado y tiene una discusión ya de más de 20 años. Y por suerte, como sucedió anoche, a través de este diálogo, creo que vamos a tener una buena jornada. Además, vamos a aprobar seguramente lo que es el convenio que se hizo con el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, sí, que es sumamente importante para la economía del país. Y bueno, esperemos que las próximas semanas venga al recinto la modernización laboral. Bien, eso te quería preguntar, de hecho, para como última pregunta, ¿no? Ayer se le dio media sanción en el Senado, va a llegar a diputados. ¿Qué opinás, no? ¿Están conformes con esta ley que tuvo media sanción? Algunos decían es insuficiente, otros decían, bueno, con algo había que empezar y este es el primer paso necesario. ¿Qué mirada tenés en ese sentido? Y también te pido una reflexión sobre lo que ocurrió en las afueras del Congreso. Bien, bien, a ver, después de 40 años o de 50 de la primera ley laboral, creo que es sumamente importante hacer estos pasos. No es el primer paso que hacemos, el primer paso lo hicimos en la ley de bases, donde hicimos una pequeña reforma laboral, sobre todo apuntada a la industria del juicio. Fue muy importante ya plantearlo, que venía en principio del DNU. Luego, todo el año pasado, con negociaciones con todos los actores, creo que los gobernadores, los empresarios y también los sindicatos se han dado cuenta de la situación real que tiene hoy el trabajo y que la gente, sobre todo aquel que no está protegido por una ley laboral y que necesita reinsertarse, lo está pidiendo a gritos. Siempre hay algunos que van a decir falta y otros dicen hay mucho. Pero bueno, se logró el consenso como esto en la democracia y creo que hay 3 puntos sumamente importantes que resumen la ley. Uno es la posibilidad ya de eliminar esa industria del juicio y la incertidumbre que tenía un empresario y un empleado a la hora de terminar su relación laboral. Otro es el esquema de incentivos, porque también tiene unos incentivos a las pymes para contratar. Y otro es el sistema FAL o el nuevo sistema también indemnizatorio. Y bueno, a ver, repudiable desde los pocos ultra violentos de izquierda que estuvieron ayer apedreando la posibilidad de que millones de argentinos puedan tener la posibilidad de reinsertarse en el trabajo, viendo, bueno, lo que todos hemos visto en las imágenes
Es totalmente repudiable que Sí. 100, 200, 300 personas a través de la violencia quieren que en un instrumento que salió de la democracia, al final se terminaron comportando ellos como en un gobierno de facto. Así que, por suerte, bueno, eran muy poquitos y bueno, como siempre, repudiar toda violencia ante instituciones de la democracia como el Congreso. Fuerte, ¿eh? Bueno, interesante. Se terminaron comportando como un gobierno de facto. Duro, pero sí, la verdad que lo que ocurrió en el día de ayer fue absolutamente tremendo. Diputado, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Le mandamos un gran saludo. Igualmente, Agustina, gracias a vos. Gracias. Luis Picat, diputado nacional de Córdoba, por el bloque de La Libertad Avanza, uno de los tantos diputados que hoy estará votando allí en el Congreso la reforma de la ley penal juvenil.